Hola, hoy vamos a realizar el proceso de desmontaje de un alternador y una vez desmontado vamos a ver cada una de las comprobaciones que se deben realizar para saber el estado o detectar algún fallo de carga. En primer lugar, observaremos que el alternador está dividido en tres bloques, que es la parte trasera donde va la conexión eléctrica. Tenemos una parte central que aquí, como veréis, va a ser donde están todas las bobinas y el mecanismo de accionamiento. Y tenemos lo que es la polea junto con su ventilador. Para ello empezaremos a desmontar lo que es el alternador siempre por la parte trasera, con especial interés en quitar el regulador. Para ello utilizaremos una llave de 10, son tornillos pequeñitos, va cogido con dos tornillitos pequeñitos de aquí, lo quitaremos. Guardaremos y sacaremos en primer lugar el regulador. El regulador hay que prestar atención a las escobillas, que son las que están en contacto directo con la parte interna del alternador, para que al desmontaje no se rompan. Seguidamente vamos a quitar lo que es la carcasa de plástico. Para ello cogeremos un destornillador y con una ligera presión iremos desmontando esta carcasa. Sacaremos la carcasa y ahora desconectaremos lo que es la conexión eléctrica. Y ya sacamos lo que es el regulador electrónico del alternador. Una vez quitado la parte trasera, haríamos prácticamente lo mismo con la parte delantera. En este caso tenemos aquí lo que es una tuerca de bloqueo que con una carraca junto con una llave de vaso aflojaremos lo que es la tuerca que tenemos y sacaremos la polea de arrastre, que aquí es donde va la típica correa de alternador, y lo que es el ventilador. Este ventilador tiene la finalidad de, al girar, crear una corriente de aire para refrigerar el alternador. Procederemos a quitar el puente rectificador. En este caso, aquí, este puente también varía en función del fabricante el número de diodos que tiene, va cogido simplemente con dos tornillitos. Estos tornillos utilizaremos una llave normal. Quitaremos uno. Quitaremos el segundo. Y con una ligera presión pues saldría el puente rectificador entero, donde aquí vamos a convertir la corriente alterna en corriente continua. Pondremos por aquí. Y ahora ya nos quedaría simplemente lo que es la parte o las carcasas intermedias. Estas carcasas van cogidas con varios tornillos. Pondremos aquí y sacaremos la principal, que es la parte trasera. Para ello separaremos las dos carcasas, sacaremos a continuación el bobinado estático aquí vendría lo que es las bobinas, que ahora comprobaremos de la parte interior de lo que es un alternador. Para sacar lo que es la parte rotativa, utilizaremos una maza de nylon y daremos unos pequeños golpecitos para que salgan del rodamiento. Una vez sacado lo que es la parte rotativa,
ya tenemos todos los elementos para iniciar lo que es el proceso de comprobación y verificación de las distintas partes que tiene lo que es el alternador. Vamos a organizar un poquito. Pondremos las carcasas ahí. Y aquí. Las partes básicas que tiene lo que es un alternador serían esto. El funcionamiento interno básicamente está realizado en 3 bloques. El primer bloque sería lo que es la generación de electricidad, en este caso de corriente alterna, que está formado por un estator y unas bobinas de un rotor. Estas 2 piececitas colocadas en el interior del alternador es donde nosotros vamos a crear esa corriente del tipo alterna. Una vez creada la corriente alterna, se utiliza, digamos, el segundo bloque, que es el puente rectificador. El puente rectificador, este es el que va a convertir la corriente alterna que vamos a generar en estas 2 piezas en corriente continua, que es la que necesitamos para recargar la batería y alimentar todos los componentes que tiene el automóvil. Y por último pasaríamos al tercer bloque, que sería la rectificación. Aquí el relé lo que va a hacer va a ser regular para que no haya carga en exceso ni carga en defecto. Pues a continuación lo que vamos a hacer va a ser las comprobaciones que se deben realizar a estos componentes para determinar si tenemos un fallo de carga y dónde está el fallo de carga, en este caso del alternador. Empezaremos para comprobar las bobinas del estator. El estator, como vemos aquí, está compuesto por 3 bobinas que están conectadas interiormente y tenemos cada una de las salidas. Pues hay que hacerle 3 comprobaciones para saber si el fallo lo tenemos en este componente. Para proceder a lo que es la comprobación de los componentes, vamos ahora a retirar los elementos que no nos hacen falta, los que no vamos a comprobar, y vamos a traer una batería y una lámpara portátil para iniciar lo que es el proceso de comprobación. Retiraremos lo que es las carcasas de plástico y de metal para dejar espacio y pondremos una batería y vamos a utilizar, en este caso, para hacer las pruebas, una lámpara portátil. Las comprobaciones que le vamos a hacer a lo que es las bobinas del estator van a ser 3. En primer lugar, vamos a ver lo que es el tema de la continuidad. Es decir, vamos a comprobar si por dentro los hilos de cobre no se nos han cortado. Para ello utilizaremos 2 pinzas, pondremos una aquí, conectaremos una pinza en el borne positivo de la batería y la otra pinza en el borne negativo. A continuación, cogemos lo que es la lámpara portátil, que nos va a decir si las bobinas, colocaremos así, nos va a decir si las bobinas del estator están cortadas o no. Para ello, en el polo positivo que tenemos aquí, conectaremos una pinza de la lámpara portátil y la otra, como veis, la comprobación sí que se enciende. Una vez colocadas las pinzas, haremos una conexión en una de las salidas que tiene la bobina del estator. Elegimos una, la que queramos, y con la otra pinza iremos tocando las otras 2. En este caso observamos que la lámpara se enciende. Eso significa que los hilos que están interiores no se han cortado. Hay continuidad entre los hilos que forman las bobinas del estator. Primero hacemos conexión en una y luego hacemos la conexión en la otra salida. En ambos casos observamos que la luz se enciende. En este caso, esta prueba ya sería positiva. De las 3 que hay que hacerle, la prueba de continuidad de las bobinas sería correcta. Utilizando y aprovechando la conexión que tenemos, la segunda prueba sería
la de aislamiento. Es decir, vamos a comprobar que las bobinas del estator no hacen contacto con la carcasa que pueda producir lo que es un cortocircuito. La conexión es exactamente igual, con la diferencia de que una pinza la pondremos en una de las salidas cogidas al azar y la otra pinza ahora haremos conexión en la carcasa. Si observamos, la luz ahora no se enciende. Eso significa que está perfectamente aislado y no hay ninguna fuga de corriente que produce un cortocircuito. Observamos que no se enciende la lámpara. Esta sería la segunda prueba que nos indica el estado de las bobinas del estator. La tercera y última, para ello desmontaremos, para evitar una mala conexión, desmontaremos las pinzas de la batería. La tercera comprobación que vamos a realizar a las bobinas del estator va a ser la de resistencia. En este caso vamos a utilizar un polímetro o multímetro que tenemos aquí. Seleccionamos la posición de ohmios en la escala correspondiente y según el fabricante, en este caso la resistencia tiene que ser muy pequeña. Lo pondremos en la escala más pequeña en ohmios, que es la de 200 ohmios. Cogeremos las pinzas del polímetro y cogeremos una de las salidas, la que queramos, y haremos conexión en la otra. En este caso nos da, a ver si se mantiene, aquí hay que tener bastante cuidado porque el propio hilo tiene lo que es un aislamiento y eso nos puede falsear la lectura. En este caso nos indica un valor entre 0,5 y 0,7. Esto estaría un poco por encima del nivel establecido por el fabricante. Es decir, lo que nos está indicando el polímetro es que estas bobinas ya han sido usadas y ya tienen mucha cantidad de trabajo dentro. Estarían bien, pero estarían ya viejecitas. Y con estas tres pruebas se detecta si, en este caso, las bobinas del estator están en perfecto funcionamiento o el fallo que tienen. En nuestro caso, simplemente tendrían la resistencia alta, puesto que los niveles de aislamiento y continuidad han dado correctos. Una vez comprobado lo que es la bobina del estator, pasaríamos a hacer lo mismo con las bobinas del rotor. En este caso, las comprobaciones son exactamente iguales, con la diferencia del tipo de conexión. Las bobinas del rotor, aquí solamente hay una, así como en el estator teníamos tres, aquí solamente hay una. Y esa está conectada eléctricamente a esta parte de aquí, que son los anillos rozantes. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer la medición del estado del rotor. Para ello utilizaremos lo mismo que en el caso anterior. Cogeremos las pinzas conectaremos el negativo conectaremos el positivo y utilizando nuevamente la lámpara comprobamos y haremos las tres pruebas otra vez, en este caso utilizando como conexión eléctrica los anillos rozantes. Con esta comprobación haríamos la prueba de continuidad. Haríamos con una pinza un anillo y con la otra el otro. Observamos que la lámpara se enciende, lo que nos indica que las bobinas que forman el estator por dentro sí que están en continuidad, es decir, no se han cortado ninguna. La prueba de aislamiento sería exactamente parecida, pero con la diferencia de que vamos a tocar, en este caso, la carcasa. Podemos hacerlo en el eje
o en la propia carcasa. Y observamos que el aislamiento también es correcto, puesto que la luz no se enciende. Por último, haríamos la tercera prueba, que es la de resistencia, igual que hemos hecho anteriormente. Desmontaremos la batería, cogeremos nuevamente lo que es el polímetro, ponemos en su posición y la resistencia la mediríamos también en los anillos rozantes. En este caso, las bobinas, al ser solamente única, tiene un hilo un poquito más fino, cuyo valor en ohmios es un poquito más alto. Según el fabricante, más o menos oscila entre 5 y 10 ohmios. Si hacemos la conexión, aquí y aquí, observamos que tiene 3,1, 3,2 ohmios. Eso es indicativo de que esta bobina está en perfecto estado y tiene la resistencia dentro de los límites del fabricante. En consecuencia, este alternador en concreto tendría las bobinas del estator en buen estado. Y estas son las tres pruebas que se hacen a los dos elementos que se encargan de generar lo que es la corriente alterna dentro de un alternador, que es la bobina del rotor y la bobina del estator. Esas las comprobaciones de estos dos elementos. Pasaríamos a comprobar el puente rectificador, es decir, el puente de diodos. Comentar que los diodos, la misión que tienen es de separar lo que es el polo positivo por un lado y el polo negativo por otro, de forma que la corriente alterna que nosotros vamos a crear en las bobinas del estator y del rotor, aquí se convierta en corriente continua, que es la que necesitamos para el automóvil. Los diodos son semiconductores que tienen la ventaja que dejan pasar la corriente en un solo sentido. Si cambiamos la polaridad, actúan como aislantes. Para comprobar su estado, en este caso utilizaremos una lámpara portátil y la batería que hemos utilizado anteriormente. Y retiramos el polímetro. Apagamos. Utilizaremos las pinzas que hemos utilizado anteriormente y vamos a retirar estas bobinas. Y vamos a comprobar lo que es la placa de diodos. Como hemos comentado, los diodos son semiconductores que tienen la ventaja que dejan pasar la corriente en un solo sentido. De forma que vamos a comprobar el lado positivo y el lado negativo. Y veremos que en uno se encenderá la luz y en otro debe permanecer apagada. ¿Cómo lo haremos? Pues cogeremos las pinzas, haremos la conexión eléctrica, similar a la que hemos hecho anteriormente, y conectaremos la lámpara. Una vez que tenemos ya conectada la lámpara, vamos a hacer dos comprobaciones. Vamos a ver el lado positivo y el lado negativo. El lado positivo, normalmente la salida la tenemos aquí, y el lado negativo lo tenemos en la carcasa junto con la masa, lo que decimos siempre camino de vuelta, que es el de masa. Cogeremos la pinza, la pondremos ahí y con la pinza positiva tocaremos el diodo. Y observamos que no se enciende. Este sería el lado negativo. Es decir, hemos puesto el positivo por el lado negativo y el diodo ha cerrado el paso de la corriente y la lámpara no se enciende. Sería en este caso una prueba correcta. Si cambiamos la polaridad, es decir, ahora conectamos el positivo en su salida y el negativo, ahora observamos que la lámpara sí se enciende. Ahora estamos polarizando correctamente lo que es la placa de diodos. Se detecta si está mal cuando en ambas pruebas, cambiando la polaridad, la lámpara se mantiene encendida. Eso sería un indicio de que la placa de diodos estaría en mal estado. No es nuestro caso, puesto que polarizado correctamente sí se enciende, y si cambiamos la polaridad, observamos que no se enciende. Esta sería la comprobación que se le hace a la placa de diodos
para saber su estado. Con esto se identifica perfectamente lo que es el fallo que podemos tener interno en un alternador. Por último, la última pieza que nos queda, quitaríamos esto de aquí, otra vez la conexión, sería comprobar el estado de lo que es el regulador. El regulador, digamos que sería la tercera fase, que la misión que tiene es controlar que la carga del alternador sea correcta, que no cargue ni por defecto ni por exceso la batería. En ambos casos estaría mal. Para ello haremos una inspección visual. En este caso observaremos que tenemos una escobilla con una distancia más pequeña que la otra. Eso es indicativo que esto podría ser un fallo de carga, puesto que la escobilla con mayor espesor sí que haría conexión correctamente, pero la de menor espesor no, con lo cual tendríamos un regulador en mal estado. En el supuesto caso de que las dos estuvieran en buen estado, comprobaríamos con el motor en marcha que la tensión de carga está entre los valores entre 13,8 y 14,2. Sería indicativo de que el regulador funciona correctamente. Finalmente, para hacer la comprobación ya de todo lo que es el sistema, haremos las pruebas directamente en un vehículo. Ahora vamos a comprobar directamente el sistema de carga en el vehículo. Para ello realizaremos dos pruebas, una con el motor parado y otra con el motor en marcha. Para ello utilizaremos un polímetro. Lo pondremos en posición de voltios para medir la tensión de batería. Y procederemos a medir la tensión con el motor parado. En este caso nos está indicando 12,79 voltios, es decir, la batería estaría en buen estado, teniendo en cuenta que la tensión nominal es de 12 voltios. Ahora procederemos a realizar lo que es la segunda prueba, que sería volver a medir con el motor en marcha. Y en este caso nos tiene que dar entre 13,8 y 14,2 voltios. Quitaremos el polímetro y procederemos a arrancar el vehículo. Con el motor en marcha observaremos que la medida, en este caso nos está marcando 13,71, es decir, tendríamos el sistema de carga dentro de los límites que dice el fabricante, que estarían aproximadamente entre 13,8 voltios y 14,2 voltios. Esto es indicativo de que el sistema de carga funciona correctamente en este vehículo. Bueno, pues con estas comprobaciones, como habéis visto, nos podemos asegurar de que un sistema de carga de un vehículo funciona correctamente o no. Muchas veces cambiamos baterías simplemente porque se han desgastado, pensando que la batería está en mal estado, y no es así. Algunas veces es el sistema de carga y arranque el que falla. Con estas comprobaciones, repito, tendréis el 90% de las posibilidades de acertar de que el sistema está correcto o no.